Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas al ciudadano eh, Raúl Zaragoza Velázquez. Bienvenido, Raúl. Gracias. Buen día. Buen día aquí, denme un segundo. Está el Bueno, le damos la bienvenida al ciudadano Raúl Zaragoza a esta etapa de entrevistas de la convocatoria pública y abierta para la selección de las consejerías ciudadanas y sus suplencias del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 2025, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de junio del presente año. Le informamos que, en cumplimiento a lo dispuesto en la convocatoria, el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana y el propio aviso de privacidad correspondiente, que esta entrevista ya está siendo grabada y una vez concluida la etapa correspondiente se publicará en los medios oficiales del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua. Respecto de la mecánica de esta sesión, en un primer momento usted contará con un máximo de 10 minutos para exponer sus motivaciones para formar parte del Consejo Consultivo, así como su perfil, incluyendo conocimientos y experiencia relacionada o lo que usted tenga a bien manifestar. Cuando falte un minuto para concluir su intervención, se lo haremos saber a través del chat. Mi compañero Héctor Villanueva llevará el cronómetro correspondiente a efecto de que usted tenga tiempo de, en su caso, concluir las ideas que esté expresando. Posteriormente, las y los Mm, integrantes de este Comité de Participación Ciudadana le formularemos hasta 5 preguntas, para cada una de las cuales dispondrá de un máximo de hasta 5 minutos para desarrollar su respuesta. Si no tuviera comentarios, Raúl, iniciaría su tiempo de exposición. Adelante y gracias de nuevo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los integrantes. Muy buenos días para todos y todas. Quisiera platicar un poco sobre mi motivación para postularme como candidato al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Primero, es un tema que durante los últimos años, desde mi llegada a esta ciudad, he estado trabajando. Actualmente me desempeño como coordinador de la Asamblea de Organizaciones. La Asamblea es una red de organizaciones con diversos objetos sociales, pero con el interés común de participar e incidir en la política pública, ¿no? No solo la incidencia, sino participar, ocupar los espacios cívicos. Esto se ha venido realizando a través de activar y usar los diversos instrumentos de participación social establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. Mi motivación es porque durante mi labor, durante mi trabajo, sí nos hemos enfrentado la, eh, un poco a la dificultad, ¿no?, de ejercer el derecho a la participación ciudadana. El derecho humano a la participación ciudadana a veces se dificulta por diversas razones, ¿no? Porque a veces la autoridad no tiene este enfoque de derechos o está en este constante aprendizaje, ¿no? En algún momento lo asimilaran como tal, pero también hay un enorme desconocimiento del lado de la ciudadanía, ¿no? Es decir, como que se juntan las dos partes. Entonces, estando en esta labor, pues sí he detectado esas, ¿cómo decirlo?, limitantes al ejercicio. Yo creo, considero que muchos de los problemas del municipio, del estado y prácticamente del ejercicio democrático es una carente o incipiente participación ciudadana en la cosa pública, ¿no? Es decir, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Se suele confundir la participación con gestión, ¿no? Y no se suele reconocer un poder desde desde la ciudadanía organizada, desde pequeños comités de vecinos, en fin. Se suele como desconocer. ¿Por qué razón? No lo sé. Pueden ser varias, pero el hecho es que hay un enorme desconocimiento sobre este derecho, ¿no? Se suelen relacionar los derechos con los más básicos, ¿no? O con los más, digamos, protegidos constitucionalmente a través de luchas históricas como la educación, la salud, ¿no?, el derecho a la movilidad, el derecho al agua potable, etcétera, pero el derecho a la participación ciudadana es muy difícil reconocerlo, ¿no? Es como, y lo vemos cotidianamente, o sea,
la gente, por ejemplo, es impresionante el grado de poco involucramiento con sus representantes, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos a la gente si conocen a sus representantes más inmediatos, como los regidores, ¿no? Pues no los conocen. A sus diputados locales, ¿no? El nombre, a sus diputados federales, a su senador, a su presidente municipal, en fin. Ya no hablemos de una interacción, ¿no? Aunque sea por un correo electrónico, y ya no hablemos de la presentación de una propuesta y muchísimo menos una interacción en una mesa de diálogo con ellos. Sin embargo, es un derecho que se tiene, ¿no? Y la autoridad tendría que estar ya acostumbrándose a que la participación ciudadana es el principal insumo de la política pública. O sea, ya no, ya este país no aguanta políticas públicas de escritorio, políticas públicas de indicadores, políticas públicas de yo creo, de yo pienso, no, ya la política pública sí o sí debe involucrar el componente de la participación ciudadana. De otra manera, no estaríamos avanzando. Hace el 22 de mayo pasado participé en una audiencia pública promovida aquí en Ciudad Juárez y hablaba la autoridad sobre lo que hacía en relación con población en movilidad, etcétera. Y hablaban las organizaciones de la sociedad civil sobre sus modelos de intervención, ¿no? Y está padre, está bien ese ejercicio, pero se levantó una persona migrante y dijo, y bueno, ¿y nosotros qué? ¿A nosotros quién nos pregunta? Nosotros somos migrantes, ¿no? O sea, está muy padre esta dialéctica que están llevando ustedes, pero ¿y la ciudadanía dónde queda, no? Entonces, considero que es importantísimo promover, reconocer y promover el derecho humano a la participación como principal instrumento, como principal insumo para el diseño de políticas públicas, desde su definición, su implementación y su evaluación. Eh, Les puedo platicar también un poco sobre mi perfil. Yo soy economista de formación. Tengo una segunda licenciatura en sociología, la primera por la Universidad Autónoma Metropolitana, la segunda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Toda mi vida trabajé con el sector de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Desde muy joven ingresé a trabajar al Instituto Nacional de Desarrollo Social. Ahí participamos en la definición de las reglas de operación, en donde tenían sí o sí que tener diversos enfoques, y entre ellos estaba el enfoque de participación ciudadana para la definición de los proyectos, ¿no? O sea, entonces, bueno, desde ese momento, desde entonces trabajo este tema. Llegando aquí a Chihuahua, bueno, al municipio de Juárez. Yo tengo 5 años ya viviendo en este municipio, y 3 de los cuales me he desempeñado como coordinador de la asamblea. Entonces, he participado en diversos instrumentos de la ley. El más inmediato, pues el Cabildo Abierto, ¿no? He hablado en Cabildo, he participado en mesas de comisiones presentando propuestas, he participado en las 4 audiencias públicas que se han desarrollado aquí en Juárez. Ahí he estado. Eh, Hemos participado también como observadores en el presupuesto participativo. De hecho, hicimos una propuesta para que el presupuesto participativo dejara de ser un elemento que obligara a las personas a comportarse como pequeños partidos políticos, sino someter a concurso de derechos básicos constitucionales, ¿no? Todo eso hemos presentado. Les puedo dar sobre esa experiencia que tengo acá. Y bueno, mi principal, digamos, de los más fuertes que desarrolló la Asamblea, es la incidencia en política pública, ¿no? Todo lo que implica, desde los estudios, desde el diagnóstico, la propuesta, el sentarnos con autoridades. Nos hemos sentado con el presidente municipal a presentarle propuestas, con el representante del gobierno del estado aquí en Juárez, con la subsecretaría, con la Junta de Asistencia, con diversas autoridades, siempre en el ánimo de coadyuvar, ¿no? La autoridad tiene que dejar de pensar en la ciudadanía como un ente como algo negativo, ¿no? Me ha tocado ver en diversos espacios cívicos y llegan vecinos a hacer alguna petición, y la gente dice, hay manifestantes, ¿no? Como si fueran a cerrar la calle, o no sé, como con ese temor, ¿no? El presidente municipal algún día nos dijo, ¿cómo podemos hacer que la audiencia pública no sea algo que se nos revierte? Es que no tienes ese no es tu pensamiento. O sea, mientras más gente participe, mejor. Ellos hablan de una cifra de 183,000 personas votando en presupuesto participativo, y mi pregunta era, imagínate el 10% de esa gente en cabildo abierto, el 10% de esa gente en comisiones, el 10% de esa gente promoviendo audiencias públicas. Estaríamos hablando de un estado mucho más democrático. Bueno, no sé si ya me pasé o cuánto tiempo me quede, pero
No sé qué más comentarles. Eso es mi historia académica, profesional, personal aquí en la ciudad. Vivo en esa ciudad hace 5 años. Es una ciudad a la que quiero mucho. Aquí nació mi hijo. Aquí me casé. Eh, eh, ya me considero un juarense más. Ya no soy de otro lado que no es aquí. O sea, ahora sí ya soy de acá. Este, entonces, eso, amo esta ciudad profundamente, la verdad, y me duele muchísimo ver el grado de abandono, que tiene muchas razones, pero una de ellas es una incipiente, no voy a decir carente, incipiente participación ciudadana que todavía puede dar para mucho más. Bueno, es todo lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, Raúl, por tu exposición. Te agradecemos mucho esta parte. Ahora, como te comentábamos al principio, ahora entraríamos en una etapa de desarrollo de 5 preguntas en total, una por cada uno de nosotros y una extra más por mi compañera Gisela. Y en ese sentido, le cedo el uso de la voz a Gisela Rodríguez, mi compañera. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Raúl, buenos días. Gisela Rodríguez, a la orden, Buenos bienvenido y días. muchísimo gusto. La primera pregunta es la siguiente. En tu opinión, ¿cuál es la principal función que desarrolla el Consejo Consultivo y usted qué podría aportar al mismo consejo? Por favor. Adelante. Bueno, la principal función, bueno, justo hace unos momentos estuvimos con una organización que están promoviendo la instalación de un consejo consultivo y no crean que me la sé de memoria, lo acabo de consultar. El artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua establece que los consejos son espacios para el análisis, la presentación de propuestas, la discusión entre autoridades y sociedad civil organizada y población en general, ¿no? En ese sentido, en ese concepto legal me voy a subir un poco y cuando me preguntan qué puedes aportar, eso, justamente promover la presentación de propuestas y hacer un análisis entre diversas personas con conocimientos en el ejercicio del derecho a la participación ciudadana para promover que la autoridad lo garantice. ¿No? No importando la causa, claro, hay causas más nobles que otras, pero no importando, digamos, los métodos a veces pues, suelen ser un poco incómodos para algunos gobiernos, ¿no? Aquí lo importante es garantizar el derecho a la participación ciudadana, ¿no? ¿Y qué puedo aportar? Eso, mi conocimiento y mis ganas de que esta ciudad y que este estado progresen, ¿no? Y un análisis profundo siempre pegado a la normatividad, ¿no? Y revisar la normatividad y ver qué está funcionando, qué es lo que hay que modificar próximamente. Y con base en eso, a cada propuesta de cada ciudadano, de cada grupo, de cada organización, de cualquier persona que desee ejercer su derecho a la participación, pues sea siempre garantizado, o sea, siempre eh, argumentando a favor de este derecho, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Raúl. La siguiente pregunta se la hará mi compañera Pati. Gracias. ¿Qué tal? Muy Hola. buenos días y bienvenido. La siguiente pregunta es, ¿qué mecanismo contemplado en la Ley de Participación Ciudadana consideras que es el más importante? Y si nos pudieras explicar por qué lo consideras así. El más importante de los instrumentos de participación social, yo creo que todos. Yo creo que todos son concatenados. Yo creo que muchos son resultado de otros, ¿no? Cada instrumento tiene todavía sus detalles, ¿no? Cabildo Abierto tiene muchas áreas de oportunidad. El presupuesto participativo, para mi gusto, es algo que sí o sí se tiene que avanzar hacia un cambio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se voten, en que se someta a concurso de derechos constitucionales, ¿no? Pero hablando del más importante, yo creo que son todos. Yo creo que todos, a pesar de lo que les menciono, a pesar de estas áreas de oportunidad, yo creo que son importantísimos porque abre espacios cívicos para la población en general. Y cualquier espacio cívico abierto para que la población lo ocupe es valiosísimo, ¿no? Comparando esta ley con el resto del país,
Creo que Chihuahua está avanzadísimo, ¿no? Eso lo platicaba también en la mañana. Yo, a pesar de que hay mucho por hacer, creo que Chihuahua está a la vanguardia en el tema de participación ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, no podría yo definir al más importante. Yo diría que todos en su conjunto son importantes, todos tienen el mismo peso, la misma, digamos, la misma lógica, ¿no? Abrir el espacio cívico, el espacio gubernamental, sentar a la autoridad con cualquier ciudadano en donde quiera que sea, ya sea en una mesa de regidores, ya sea en una audiencia pública, ya sea a través de la presentación de un proyecto para el presupuesto participativo, ya sea a través de la solicitud de la instalación de un consejo, etcétera. Cualquier espacio que le garantice al ciudadano que su voz sea escuchada para la definición de política pública es valiosísimo. Es todo. Excelente, excelente. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la da mi Gracias. compañero Héctor. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buen día, Raúl. Mucho gusto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden defender los derechos humanos desde el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? Los derechos humanos en su conjunto. Yo creo que muchísimas de las causas por las que a una persona se le violan sus derechos tiene muchísimas causas, pero una de ellas es un mal diseño de política pública, ¿no? Una falta de coordinación, una falta de articulación. Y yo considero que, como lo dije desde un principio, uno de los principales insumos para la definición de la política pública tiene que ser sí o sí la participación ciudadana. Y es eso, o sea, no es una relación o una correlación inmediata, ¿no? Es decir, no va a ocurrir que a través de que las personas ocupen los espacios cívicos los problemas se resuelven, porque o sea, no podrían ser tan inmediato, pero creo que es un proceso de largo plazo, ¿no? En la medida en la que las personas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas, grupos de trabajadores, los sindicatos, etcétera, puedan ejercer su derecho a participar y puedan ejercer su derecho a definir una política pública que les afecta directamente. Yo creo que es una forma, o sea, el consejo encargado de analizar y proponer este tipo de facilitación de este ejercicio, creo yo que esa sería la forma. O sea, si tú promueves la participación ciudadana, entonces tendrás un mejor diseño de política pública, ¿no? O sea, sí o sí entonces, estas personas a las que o a las que se les ha digamos, ¿cómo decirlo? A las que no se les ha cumplido un derecho o que han sido históricamente excluidas, el momento en el que participan para definir esta política pública, pueden aportar demasiado para que la cobertura, para que el impacto sea mayor. Entonces, yo creo que es en los derechos humanos en su conjunto así, o sea, es de una forma muy, digamos, marginal, si tú quieres, y en el caso del derecho humano a la participación ciudadana, ¿cómo se puede defender? Pues analizando cada situación, cada caso, cada problemática traída al consejo, ¿no? Si es necesario autorizarlo, si es necesario conciliar las diversas visiones gubernamentales y ciudadanas, ¿no? ¿Por qué el municipio, por ejemplo, no está permitiendo que la gente ingrese a Cabildo Abierto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué le tienen miedo, ¿no? Sin el ánimo de ser una figura confrontativa, sino coadyuvante, ¿no? Una figura colegiada que a partir de la experiencia que posee pueda emitir las recomendaciones necesarias para que el gobierno pueda garantizarle ese derecho humano a la participación a la persona que está trayendo esta problemática al Consejo, ¿no? Esa sería mi respuesta para esto. Muchas gracias, Raúl. La siguiente pregunta, mi compañero Jesús te la compartirá. Gracias. Gracias, Héctor. Raúl, esta pregunta se relaciona un poquito con la pregunta anterior. A lo mejor en tu respuesta ya desarrollaste lo respecto, pero te la hago de manera muy concisa. Desde tu óptica, ¿cómo se puede garantizar la participación ciudadana justo en la defensa de los derechos humanos? Desde tu óptica. Es que sí, yo creo que ya hay bastantes diagnósticos que apuntan a que
la carente, insisto, incipiente participación ciudadana que existe, voy a hablar del municipio y del estado, ¿no? Que existe en el municipio y el estado, eh, son parte o constituyen algo, ¿no? O constituyen uno de los factores para la problemática que estamos viviendo. Por supuesto que hay muchos más, ¿no? Está la corrupción, está la falta de capacidad, hay muchísimos más, pero entre estas causas está una incipiente o una carente participación ciudadana, ¿no? Yo creo que el hecho de promoverla, el hecho de eh, eh, reconocer este derecho humano, de hacer que la persona se asuma como sujeto de derecho a la participación ciudadana, en ese sentido se puede avanzar muchísimo. Esa persona al reconocerlo, ¿no? Tiene la enorme capacidad de sentarse frente a una autoridad y exponer sus puntos de vista. Es dificilísimo, es muy difícil, la verdad. La participación ciudadana no es un tema sencillo de que, ay, sí, abren la puerta y pase, ¿no? La autoridad, ustedes tal vez lo sepan, sí, seguramente lo saben, pero la autoridad a veces lo limita, ¿no? Se ponen en una pose de yo soy la autoridad. Y la ciudadanía en general no estamos acostumbrados, al menos yo me asumo así, acostumbrados a hablarle de tú a una autoridad, ¿no? Ahora, cuando trabajamos en territorio, las personas que han presentado gestiones hablan sobre su experiencia en el tema de participación ciudadana y dicen, es que es difícil, o sea, incluso el lenguaje que se usa en las mesas, ¿no? Yo no puedo llegar aquí, ay, es que me dijeron y supuestamente y todo. Tienes que asumirte como una persona que es exactamente igual que tu representante popular, ¿no? Y tu representante popular no es más que un gestor de recursos para que tus problemas sean solucionados. Entonces, en la medida en la que este derecho humano se promueve, no sé si el Consejo le alcance para garantizarlo, pero al menos se promueve. Estos espacios gubernamentales, cívicos, esos espacios de diálogo con autoridades son muy ricos, son muy valiosos. Es muy difícil, no lo vemos ni siquiera en la Cámara de Diputados federal, ¿no? Nunca vemos, si ustedes ven las comisiones en el canal legislativo, nunca vemos ciudadanía. Es muy pocas veces que hay ciudadanía, siempre están ellos discutiendo los enormes problemas de la sociedad. Creo que en lo inmediato es todavía más, es todavía menos difícil, vamos a decirlo así, llevar una propuesta de solución, llevar un diagnóstico bien establecido desde el territorio para que ellos, que son los gestores encargados de resolverlo, lo puedan hacer. El Consejo tiene esa virtud, ¿no? Que se promueva, que se realicen acciones tanto correctivas como preventivas. O sea, ¿cómo las hacemos para promoverlo, no? Si ya metiste en tu proyecto de presupuesto participativo el arreglo de la escuela, bueno, pues ya ganó, ya se le va a transferir un recurso, pero por lo menos compra una televisión para que los niños puedan ver las sesiones de regidores y los vean, ¿no? Préndele ahí a la tele y no sé, que digan qué está pasando. Ah, o sea, por lo menos, no sé, algo que nos arroje tantita luz para que sepamos que hay un grupo de gente que está tomando decisiones que nos afectan al 1.600.000 personas que vivimos aquí, ¿no? Eso. Muchas gracias, Raúl. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Gisela, quien te hará la quinta y última pregunta. Adelante, Gis, por favor. Gracias, Jesús. Sí, Raúl, es la última pregunta. Dice así, desde el propio Consejo Consultivo, ¿usted cómo podría incentivar la participación ciudadana? Yo creo que con propuestas, o sea, claro, hay que hacer propuestas, ¿no? El caso es que para cada instrumento, yo lo decía, tiene sus áreas de oportunidad, sí revisar cada uno, ¿no? Sin embargo, yo también tengo una idea, o sea, no considero que la participación ciudadana se limite solo a los instrumentos de participación política y social establecidos en la ley. Son los que la ley te garantiza, son los que la ley te brinda para que los puedas ejercer, pero creo que la participación ciudadana es un concepto muy amplio, ¿no? Y casos hay millones.
Hay un caso de un chico acá en la secundaria técnica 74 que se dio cuenta que el parque estaba siendo punto de distribución de drogas y entonces dijo, ¿cómo le hago? Empezó a juntar a la raza, empezó a hacer un pequeño torneo de básquetbol, un pequeño torneo de ajedrez, empezó a hacer un taller de piñatas, empezó a buscar talentos locales como para que pudiera. Y entonces poco a poco empezaron a tomar ese espacio las tardes, los fines de semana y entonces se ha vuelto un foco cultural en la colonia. No usó ningún instrumento de la ley y sin embargo modificó su entorno, tomó parte, ¿no? Tomó parte de esta modificación del entorno. Entonces, desde el Consejo, como analizando como estas cuestiones, estas cosas que ocurren, no necesariamente en la ley, pero que están ocurriendo, que están pasando y que no necesariamente pasan por cabildo, no necesariamente pasan. Ahora este chico va a meter su proyecto en presupuesto participativo, ya lo tiene bien organizado para hacer un kiosco, ¿no? Ya va para allá. Pero ocurre, es decir, la participación ciudadana está ocurriendo, está sucediendo y creo que la ley ahí está, pero me parece que no es el único molde donde cabe el concepto de participación ciudadana. Entonces, analizar esto, sin duda, cualquier petición, cualquier cuestión de negación del derecho a la participación ciudadana establecidos en la ley, habrá que revisarlo uno por uno, habrá que hacer las propuestas correspondientes, habrá que avanzar hacia una ley con sanciones, ¿no? No necesariamente económicas, ¿no? Pero sí que tenga alguna sanción para la autoridad que no garantiza el derecho a la participación. Habrá que avanzar hacia allá. eh, Habrá que revisar estas dinámicas sociales que están ocurriendo en territorio y habrá que seguirlas promoviendo o que el Estado mismo, hablando en cualquiera de sus expresiones, ¿no? Estado como gobierno del Estado, como gobierno municipal, sigan promoviendo para que la gente tome parte, ¿no? En el concepto puro de participación, que quiere decir tomar parte, pues que la gente tome parte, ¿no? Que se involucre, que no porque no activó algo establecido en la ley quiere decir que no está participando. Claro que está participando. Entonces, revisar estos casos, hacerlos como casos paradigmáticos, replicarlos y bueno, esa es mi respuesta, Gisela, gracias. Excelente, no, al contrario, gracias a usted. Bien, Raúl, hemos concluido las 5 preguntas que hemos establecido para esta etapa de entrevistas a todos los aspirantes. No sé si quieras tener un cierre de máximo 2 minutos para ya concluir la entrevista. Bueno, solo agradecerles este tiempo, este espacio, y Contrario. agradecerles pues esta disposición y esta apertura, independientemente de si yo ingreso o no. Yo, por ejemplo, voy al Consejo de Participación Ciudadana del municipio. Voy como ciudadano. Fui suplente, pero ahora voy como ciudadano. Me gusta como estarme enterando. Aunque no ingrese, también estaré en las sesiones, ¿no? La labor de mi trabajo es lo local, ¿no? Lo municipal. Pero estamos ahora tratando de abarcar un poco hacia el gobierno del estado y hacia lo estatal. Y esa es una muy buena oportunidad. Si no se da, yo les agradeceré muchísimo las razones y que ustedes son los más expertos que yo en ese tema, que por supuesto, se los voy a agradecer mucho y me van a estar viendo muy seguido en las sesiones que promueven a través de la plataforma Zoom. Muchas gracias, estimado Raúl. Te informamos que todavía estamos en esta etapa de entrevistas. El día de hoy tenemos más entrevistas. Una vez que concluya el proceso y realicemos las evaluaciones correspondientes, como tú sabes, estas serán públicas, tanto las entrevistas como las evaluaciones y los documentos de inscripción, pero también no solo haremos público el resultado y la sesión pública de la determinación correspondiente, sino que también con todas y todos los participantes les enviaremos una comunicación oficial para informarles de los resultados que se dieron en este proceso. Entonces, nada más para comentarte que estés atento tanto a la red social del CPC como a tu correo electrónico para recibir notificaciones. Te agradecemos mucho nuevamente tu trabajo, tu tiempo y el interés de participar en esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pasen Que linda tengas tarde. buen día. Igualmente. Gracias, Muchas Igualmente, igualmente. bonito gracias. día. Muchas gracias. Hasta Bye. luego. Bonito día. Mucho gusto. Igual. Gracias. Bye. Bye bye. Gracias.